Señoras y señores, bienvenidos y buenas noches a todos. Querido presidente de la Fundación Antares, querido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, señor presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, don Damián Álvarez, consejero de Gobernación, secretario general del Partido Popular, con autoridades, presidente del Consejo Económico y Social, patronos, entidades colaboradoras, señores y señores, me da una cordial bienvenida a nuestro invitado de esta noche, don Lorenzo del Río, el más alto representante de la Administración de Justicia en Andalucía. Ese tercer poder, junto con el legislativo y ejecutivo, que tan necesario es para el funcionamiento de la sociedad. Y que como los otros poderes, quizá no goce en la actualidad de el prestigio, de la autonomía y de la independencia que debería o que le gustaría. Como representantes de todos los poderes, incluso del cuarto poder, estoy seguro de que son muy conscientes de la realidad de lo que digo y también serán conscientes de que esto lo tenemos que arreglar o mejorar entre todos, ¿no? Entre todos los que pueden arreglarlo y mejorarlo, lógicamente, ¿no? Porque la sociedad civil muchas veces, y hoy por hoy, asiste expectante a una serie de reformas que pretenden mejorar el sistema democrático y de convivencia. Y en el caso que nos ocupa hoy, la reforma judicial, pues también que se ha hecho a lo largo de este periodo legislativo y que me parece que tiene que ir poniéndose en práctica poco a poco, pero eso todos ustedes seguramente que lo saben mucho mejor que yo, pues tiene que llegar también de la mano de recursos económicos y de mayor independencia para los jueces, o al menos eso es una percepción que la sociedad tiene. En todo caso, esta es una problemática que está ahí. Resulta gratificante que precisamente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya titulado su conferencia División de Poderes, Seguridad Jurídica y Progreso Económico. Estoy seguro que abordará alguno de estos temas con la inteligencia que le caracteriza y con unas propuestas de mejora que seguro que serán muy bien atendidas por todos los aquí presentes. Gracias, Lorenzo, y suerte. Hace justo un año que estabas, prácticamente un año que estabas en este estrado presentando a la portavoz del Consejo General del Poder Judicial. Ahora los papeles cambian y ahora subiré a esta tribuna don Manuel Damián Álvarez, presidente de la Audiencia de Sevilla, a quien le agradezco también su presencia y que será el encargado de introducir y presentar a nuestro conferenciante. Damián, tú llevas la palabra. Gracias. Buenas noches, excelentísimos señores Lorenzo del Río, presidente del TSJ, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, excelentísimo señor consejero de Gobernación y Justicia, excelentísimo señor vocal territorial para Andalucía del Consejo General del Poder Judicial, excelentísimas e ilustrísimas personalidades, señores y señores, señor presidente de la Fundación Antares Foro, queridos amigos, querida Conchita, ¿dónde te veo? Por aquí. Ah, estás ahí. Mis primeras palabras han de ser forzosamente de agradecimiento. Agradecimiento a mi amigo y compañero, Lorenzo del Río Fernández, por la amabilidad y la cortesía que me ha demostrado al pedirme que fuera yo, en mi condición de presidente de la Audiencia de Sevilla, quien ejerciera la grata tarea de hacer su presentación en este prestigioso foro. Y ello a pesar de que en Sevilla hay compañeros con más actitudes y más capacidad que yo y con mayor preeminencia personal e incluso con mayor predicamento institucional para hacer y llevar a cabo esta grata tarea. Tras mi agradecimiento, mi felicitación y admiración por el arrojo y la valentía que ha demostrado al postularse para dirigir este enorme portaaviones que es el Tribunal Superior de Justicia andaluz, un órgano judicial que cuenta con una elevadísima cifra de órganos judiciales, con un ingente número de jueces y magistrados cercano a los 900, lo que representa casi un 20% del total nacional, con una sala del Gobierno de 32 miembros, con una vastísima extensión territorial, 8 provincias, más 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y con una problemática muy peculiar, una organización saturada y una insuficiencia de medios humanos
y de medios materiales. Si tuviera que hacer o dar una definición escueta y breve de quién es Lorenzo del Río, diría que es un juez gaditano de corazón, natural de Jaén por la profesión de su padre y residente en Granada por su propia profesión, en definitiva, un andaluz. Un andaluz que se siente andaluz y que ejerce como andaluz. Nace el 9 de diciembre de 1956, en Jódar, una bonita población ubicada en el sureste de Jaén, muy próxima a Úbeda. En el año 76, su padre, una figura señera de la judicatura andaluza, un hombre ilustre, serio y concienzudo, don Juan del Río Guilarte, había desembarcado en Cádiz con su mujer, doña Isabel, con una abundante prole. Lorenzo se licencia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en Derecho, y se pone a preparar oposiciones a judicatura bajo la sabia dirección y batuta de otro ilustre magistrado, don Manuel Zambrano Ballester. Ingresa en la carrera judicial en 1980 y es entonces cuando cambia de una forma efectiva el olivo por la vid. Empieza a ejercer como juez en la Ruta del Vino. Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera son sus primeros destinos judiciales. Después de una breve estancia en Las Palmas de Gran Canaria, Lorenzo recala en octubre del 83 en la Audiencia Provincial de Cádiz. 5 años más tarde accede a la presidencia de la sección segunda y 10 años más tarde, un año después de que su padre se jubilara, en 1998, es nombrado presidente de la Audiencia Provincial Gaditana por el Consejo General del Poder Judicial, del que casualmente yo era vocal. En Cádiz, Lorenzo tiene la fortuna de conocer a su mujer, a Conchita Romero, hija de un abogado prestigioso, don Juan José Romero Arma, caballero que fue secretario de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación. Conchita y Lorenzo son padres, o mejor, progenitores, más correcto, de 3 hijos. En noviembre del año 2010, siendo aún presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, el Consejo General del Poder Judicial designa a Lorenzo, en pugna con otros excelentes magistrados andaluces, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, sucediendo así a quien durante 3 largos lustros fue el inquilino de la Real Chancillería en la Plaza Nueva de Granada, don Augusto Méndez de Lugo. Pero su actividad, la actividad de Lorenzo, no se limita a lo estrictamente jurisdiccional. Ha sido vocal de numerosísimas comisiones mixtas, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, como la Comisión Mixta de Cooperación y Colaboración del Tribunal Superior de Justicia y la Consejería de Gobernación y Justicia, la Comisión Mixta de Normalización y Seguimiento de Trámites Procesales Informatizados y la Comisión Mixta de Estudio para la Reforma de la Oficina Judicial, entre otras. Forma además parte del grupo de consultores internacionales que colaboran con la Agencia Estatal de Cooperación Internacional en la formación de jueces hispanoamericanos. Es miembro del Consejo Andaluz de Medicina Legal y Forense y ha sido profesor asociado de Derecho Penal y de Derecho Penitenciario en la Universidad de Cádiz. Ha participado en innumerables cursos de formación y es autor de múltiples publicaciones sobre diversos temas, en su mayoría penales. Jiennense de nacimiento, gaditano por adopción y por matrimonio, granadino por vocación y profesión. Yo no pierdo la esperanza de que algún día también alcance la condición de sevillano por devoción y por afición. Como persona es un hombre austero y sencillo y a la vez cordial, cercano y con sentido del humor. Abierto al diálogo, pero firme en sus convicciones. Crítico y tolerante, humano y comprometido. De él se ha escrito que recuerda el pasado con afecto y gratitud, vislumbra el futuro con fe y esperanza y contempla el presente con realismo e inquietud. Sus dotes y sus cualidades son parte del fruto de la herencia genética y parte consecuencia de un proceso de disciplina y aprendizaje. Como profesional es un juez estudioso y de despacho. Desde hace 31 años ejerce la delicada y ardua función de mediar entre el derecho y la justicia. Posee una excelente preparación jurídica que se suma a su formación humana. Conoce en profundidad el complejo mundo judicial, es hábil negociador, reivindicativo y está obsesionado con la idea de mejorar el funcionamiento y la imagen de la justicia. Es cercano a todos los profesionales jurídicos, con quienes mantiene relaciones fluidas y además se ha curtido en 1000 batallas al frente de una audiencia complicada y difícil como es la de Cádiz,
que cuenta con 3 secciones desplazadas en Jerez, en Algeciras y en Ceuta, y también se ha curtido a nivel asociativo en la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de la que fue incluso portavoz. Yo no me resisto a repetir algunas de las frases que he extraído de su discurso de ingreso, o mejor dicho, de toma de posesión como presidente del Tribunal Superior. Él decía: mi proyecto se basa en las personas. Deseo erradicar una gestión excesivamente jerarquizada y busco que los equipos de trabajo se sientan protagonistas de un objetivo común, lo que se consigue mediante la comunicación, la participación y una mayor democracia interna. También decía: quiero romper con una imagen excesivamente corporativa y tender puentes entre jueces, instituciones y ciudadanos. Y finalmente decía: me siento atrapado por toda Andalucía y orgulloso de pertenecer a esta tierra. Este es el hombre, este es el juez y este es Lorenzo del Río. Tiene ante sí una tarea compleja y extensa, un reto descomunal, pero no está solo. Nos tiene a nosotros, a la Judicatura andaluza, a los presidentes de las audiencias provinciales, a los miembros de la Sala de Gobierno, en definitiva a los profesionales de la Administración de Justicia. Yo no sé cuál va a ser el contenido exacto y concreto de su conferencia, pero la lectura del título me sugiere que va a disertar sobre la doctrina de la separación de poderes proclamada en el primer decreto que emitieron las Cortes de Cádiz allá por septiembre de 1810, y abordará la necesidad de invertir. Invertir no es gastar. Invertir en justicia, que es invertir en seguridad jurídica y en progreso económico. Enseguida saldremos de duda, porque a partir de este momento suya es la palabra. Buenas noches. Ya después de lo que ha dicho mi querido amigo Damián, presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, no sé, ya va a ser difícil, casi nos hubiéramos quedado con lo que has dicho, y con tu propia personalidad, que también la has demostrado a través de estas palabras. Muchas veces la amistad, el cariño que se puede tener entre las personas hace que haya un pequeño exceso, y yo lo tomo con que hay un pequeño exceso, pero lo que sí me quedo es con tu personalidad y con tu valía, Damián, y te agradezco sinceramente tus palabras personales hacia mi familia también, y sobre todo la predisposición, como me dices, para un futuro común entre todos. Excelentísimas e ilustrísimas personalidades, presidente y director general de la Fundación Antares Foro, patronos de esta fundación, vocal del Consejo General del Poder Judicial, consejero de Gobernación y Justicia, director general, secretario general del Partido Popular, presidentes de sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Sevilla, presidentes de las audiencias provinciales, juez decano, compañeros, compañeras de judicatura, y para mí es muy importante, y a quien os agradezco sinceramente que estéis aquí a mi lado, porque como presidente lo más importante no es lo que uno diga, sino que uno pueda decir algo que sea sentido y querido por los demás, porque uno trata de representar y no de ejercer un cargo en este caso, sino de ver que al mismo tiempo transmite lo que los demás sienten al mismo tiempo. Muchas gracias a todos, a los que venís de Sevilla y a los que habéis desplazado de otros puntos, de otras provincias de Andalucía, decanos y presidentes de los colegios profesionales, de otras entidades sociales. Señoras y señores, muchas gracias sinceramente por vuestra presencia. El título de la conferencia, normalmente muchas veces cuando uno lo invitan siempre te suelen decir, en fin, bueno, algo que pueda ser interesante. En este caso casi se me indicó lo que está en la realidad. Querían que hablara algo del tema de la división de poderes, de la justicia o no, si estaba algo politizada o no politizada, de la seguridad jurídica, de la incidencia de la justicia en el progreso económico. De ahí viene el título. Y digo, bueno, pues si esa es la inquietud ciudadana, pues intentemos desde el punto de vista de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia transmitir un poco esa percepción, esa sensación y qué podemos hacer entre todos. Hoy se demandan constantemente reformas estructurales
económicas, financieras, administrativas, laborales, educativas, formativas, del sistema público de investigación y de desarrollo, del modelo de producción energética. Mucho más si cabe, se pide a voces la reforma necesaria de la Administración de Justicia. La justicia tiene una necesidad inaplazable de eficacia y de eficiencia, que se incardina en la propia dinamización de la sociedad y de la economía. La justicia debe administrarse de forma imparcial, ágil y sin excesivas dilaciones. Ese es el ideal que todos pretendemos. Cuanto más cerca nos encontremos de él, mayor efectividad poseerán los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución. A nadie escapa, sin embargo, que España no se encuentra próxima a ese ideal, sino que más bien sucede lo contrario. La justicia se percibe, lo decía anoche a los abogados que se reunían en un Congreso Nacional, la justicia se percibe por el ciudadano, y creo que eso es lo que yo percibo y muchos de los que estamos aquí, y no debemos negarnos a la percepción ciudadana, como lenta, anticuada y politizada. Percepciones, realidades, cada uno de ustedes tiene su propia impresión, pero lo que yo sí tengo claro es que hay que invertir esa tendencia. Yo les pediría que no cerremos los ojos a la realidad y seamos plenamente conscientes de que la justicia necesita imperiosamente un cambio estructural en profundidad y nuevas formas de gestión, así como también que invertir en justicia es invertir en nuestro mejor futuro, como decía el presidente de la audiencia, en seguridad jurídica y económica. Buena muestra de ello es lo publicado este fin de semana en un diario de ámbito nacional, cuyo contenido, me atrevo a decir, suscribiría cualquier medio de comunicación. Un Estado de Derecho que se precie no puede alcanzar los retos que el progreso y la evolución social imponen sin una justicia acorde con esos desafíos. En tiempos de crisis, las insuficiencias y las carencias de la maquinaria judicial se convierten en pesados lastres para una sociedad que espera de sus tribunales respuestas imparciales y rápidas a sus demandas. España tiene pendientes grandes reformas estructurales en el ámbito de la economía, pero aguarda una especie de catarsis en una justicia que necesita abandonar algunos preceptos y estructuras casi decimonónicas e incorporarse al siglo XXI. Pues bien, voy a dedicar los siguientes minutos a poner de manifiesto esa situación carencial que presenta nuestra justicia, su incidencia en la necesaria seguridad jurídica que demanda toda expectativa de progreso económico, para terminar reflejando cómo solo desde la independencia judicial, nacida de una real división de poderes, parece posible esa justicia imparcial, ágil y sin dilaciones a la que aspiramos. Ese es el título, ese es el sentido de esta conferencia y que yo creo o intentaré que responda a lo que se me pidió desde este prestigioso foro. Hablaré, por tanto, de esa primera percepción. La justicia se percibe como lenta y anticuada. Después de la segunda, la justicia se percibe como politizada. En el primer apartado comentaré el contexto actual de crisis económica y litigiosidad, la repercusión que esto tiene en el progreso económico y cuáles serían las medidas de respuesta. En el segundo apartado, la justicia se siente como politizada. Insistiré en la división de poderes, en lo que significa la independencia judicial y en esos tres puntos básicos de la independencia. Independencia funcional, la de cada juez en su despacho, pero también la independencia orgánica o institucional, como poder judicial y, por tanto, con un reflejo tanto en responsabilidad en medios como en un cierto autogobierno del Poder Judicial. Paso al primer apartado. La justicia se percibe como lenta y anticuada y en un contexto de crisis económica y litigiosidad. Siendo una constante histórica el debate que nos ocupa, se agudiza en tiempos de crisis económica y financiera que no ha finalizado y tiene un impacto significativo en el sistema judicial, aparte de otros ámbitos productivos muy relevantes, así como una incidencia muy negativa en la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas. En este contexto, la justicia necesita fortalecerse y dar respuesta a los cambios producidos que le afectan doblemente. Aumenta de modo considerable la litigiosidad y la sobrecarga de trabajo, generando procesos en cantidad muy superior a la que venía registrándose en tiempos de bonanza. Concursales, monitorios, procesos de ejecución, ejecuciones hipotecarias, embargos, lanzamientos. Por otro lado, la propia organización del Estado ve limitada su capacidad de reacción ante este aumento de la litigiosidad y la menor capacidad presupuestaria para articular medios de respuesta.
Veamos unas cifras elocuentes sobre el vertiginoso aumento de la litigiosidad que ha venido produciéndose desde el año 2007, que parece haber remitido, al menos con carácter general, si bien no está claro si es fruto de una mínima recuperación económica o más bien de estar tocando fondo. Los datos estadísticos revelaban en los últimos tiempos una evolución al alza nada tranquilizadora, alcanzando números inimaginables en la historia judicial de este país, que rompe las tasas anuales anteriores en torno al 3% cada año y la sitúa en un incremento del 10% en el año 2008. Así, frente a los algo menos de 6,5 millones de asuntos que ingresaron en el año 1999, esta cifra se superó en el año 2008 y alcanzó los 9 millones de asuntos, para acercarse en el 2009 a más de 9,5 millones de asuntos. Con lo cual, estábamos ante un crecimiento cercano al 33% con relación al número de asuntos ingresados 10 años antes. El incremento de la litigiosidad ha devenido por múltiples causas: cierres de empresas, reclamaciones de cantidad, procesos de ejecución. Se ha asistido al mayor incremento de procedimientos por desahucio y la jurisdicción civil ha sido una de las más afectadas por la situación económica, que ha doblado de la entrada de asuntos en esa época. Afortunadamente, un dato positivo durante el año 2010 es que, aunque sea de forma suave, se rompería esa dinámica y los asuntos ingresados en todas las jurisdicciones experimentan una leve disminución en torno al 1%, y las previsiones para el presente 2011 apuntan esa tendencia, pero este descenso no significa una normalización ni que la situación final sea satisfactoria. Hay indicadores que nos avisan de un posible repunte en el ámbito jurisdiccional mercantil. Ya en el primer semestre de este año 2011 se ha producido un incremento del 12% respecto al mismo periodo de 2010. En Andalucía, como decía un periódico hace unos días, se han declarado 269 concursos en el primer semestre, un 27 más. Y hasta el punto de que ya en los juzgados se habla de la posibilidad de grandes empresas que preparan sus concursos porque no han refinanciado la deuda. Y fíjese ustedes lo que nos decían esta mañana las noticias económicas. Por otro lado, nos encontramos ante la dificultad de bajar las cifras de asuntos pendientes, que aumentan progresivamente a tasas superiores al 5% y revela un empeoramiento anual de la situación de los órganos judiciales pese al general esfuerzo resolutivo de la judicatura. El número de asuntos pendientes alcanzó en 2008 los 2.788.000 asuntos, en 2009 más de 3 millones de asuntos, que pasaron a 3.225.000 en 2010. Cifra inasumible porque conlleva que la media de asuntos que debe soportar cada juez se sitúa en torno a los 1.800 asuntos a nivel nacional y en 2.200 asuntos a nivel de cada juez andaluz. Es una media ponderada entre ese total y el número de jueces. Y es que la tasa de litigiosidad sigue siendo muy alta. En el año 2008 suponía la cifra de 196 asuntos por cada 1.000 habitantes en España, mientras que en Francia dicha tasa se situaba en torno a los 120, en Italia 100, en Alemania 75 y en Reino Unido 50. Y en el año 2009 volvió a aumentar la litigiosidad y a alcanzar la cifra de 204 asuntos por cada 1.000 habitantes. Andalucía sigue teniendo la tasa más alta por delante de Madrid, Canarias y la Comunidad Valenciana por este orden. Pues bien, en este contexto veamos la seguridad jurídica, la repercusión económica y social. El derecho a la tutela judicial efectiva comprende diversas garantías, siendo de especial interés ahora la seguridad jurídica. Una justicia ágil, de calidad y cuyo resultado pueda razonablemente preverse es un valor económico. Los informes confeccionados por el Banco Mundial ponen de manifiesto que la presencia de un sistema judicial imperfecto constituye un serio obstáculo para el florecimiento de la actividad económica, ya que afecta a variables fundamentales. Incide de manera directa en los costes de producción y transacción, en la inversión y las mejoras tecnológicas, y de forma indirecta en prácticamente todas las demás dimensiones de las que depende el crecimiento. Suministra un marco regulador en el que operan, viven y crean valor personas, empresas e instituciones, y garantiza el cumplimiento de las reglas y los acuerdos que las partes contraen, así como el respeto de los derechos y libertades de las económicas, entre otras. De esta manera, proporciona un marco de estabilidad, previsibilidad y seguridad que son dimensiones centrales en la formación de las expectativas de carácter económico. La teoría económica, yo diría que también el sentido común, afirma una interacción positiva entre el ordenamiento jurídico, la seguridad jurídica y el crecimiento económico. La justicia hace que el derecho no quede en papel mojado. Las normas que no se aplican o que se aplican muy tarde, por buenas que sean, no surten efectos sociales.
Un mal funcionamiento del sistema judicial suele traducirse en que los empresarios no cobren los créditos que tienen contra sus deudores, ineficacia de la ejecución. En la tardanza, en lo costoso de conseguirlo, lo imprevisible del resultado o la impunidad. Muchas empresas y agentes económicos se quejan y rehúyen la vía judicial porque la consideran lenta, costosa, ineficaz y plagada de incertidumbre. Cuando las empresas multinacionales examinan la oportunidad de establecerse en distintos países, analizan la calidad de las instituciones como variable que afecta a la rentabilidad potencial de su inversión. El indicador agregado que recogen las empresas de calificación de riesgo referido a instituciones y seguridad jurídica incluye más de 60 indicadores básicos, entre los que están, por ejemplo, capacidad de la justicia para hacer cumplir los contratos, duración de los pleitos comerciales, competencia técnica de los jueces, competencia técnica de los asesores legales, coste de algunos procedimientos comerciales estándar, corrupción, pagos colaterales, etcétera, etcétera. Dicho lo cual, es obligado exponer algunas estimaciones sobre las disfunciones de la justicia y los costes y las consecuencias económicas que se ocasionan. La dimensión económica de la justicia se analiza bajo la cobertura del coste de la justicia y tres serían las pautas básicas. Una concierne al gasto público, por la detracción de recursos para destinarlo a su sostén como programa y gasto público. Otra al coste privado, que han de soportar los que reclaman sus derechos como demandantes o demandados, acusadores o acusados, incluyendo pagos a abogados, procuradores y otros costes de oportunidad. La tercera dimensión se refiere a lo que llamamos costes ocultos, esto es, a los daños que el mal funcionamiento de la justicia ocasiona, que se traduce en pérdidas sociales, crecimiento económico que no se materializa. Esta tercera dimensión, costes ocultos o reducción del crecimiento, es la menos conocida, aunque los efectos que la justicia tiene en la economía y el bienestar social se producen precisamente por la existencia de disfunciones de los sistemas judiciales, por ese carácter lento, costoso, ineficaz e imprevisible que los hace poco fiables a juicio de los operadores, tanto económicos como no económicos. Se habla así, no sé si lo habrán escuchado algunas veces, de una especie de jinetes del apocalipsis judicial. Lentitud, costes, ineficacia e imprevisibilidad con distinta gravedad e intensidad. Conviene al respecto advertir del error en que incurren muchas personas al considerar que la cuestión de los costes es irrelevante, porque, como decía un colega, la justicia está más allá de cualquier consideración de costes. Al contrario, la justicia, como otros servicios básicos, depende de los costes, de las dotaciones públicas, de lo que cuesta directamente al usuario y de lo que cuesta a la sociedad el hecho de que no funcione bien. Los recursos son limitados, las necesidades públicas y privadas muchas, de manera que hemos de tener en cuenta que casi siempre sacrificamos algo para conseguir algún objetivo. Y a la vez, lo que hagamos mal no solo afectará al caso concreto, sino que será interpretado por otros destinatarios y usuarios potenciales del derecho y la justicia, quienes probablemente modifiquen sus conductas en consonancia. El conocimiento que poseemos deja ya fuera de duda la importancia que para la buena marcha de las empresas, del conjunto de la economía y de la sociedad tiene contar con un buen sistema jurídico. La justicia forma parte, en un Estado democrático de derecho, del clima en que se desenvuelven las actividades económicas y sociales. Porque su importancia es tan grande, resulta central trabajar en la mejora de la Administración de Justicia, que constituye una verdadera infraestructura social. El conocimiento del coste de la justicia, como el de cualquier otro servicio público, es relevante para facilitar la planificación, la identificación de buenas prácticas y especialmente en la rendición de cuentas a la ciudadanía. Sin embargo, no es tarea fácil ni siquiera desde el más sencillo de los enfoques. Disponemos de razonables aproximaciones sobre los costes directos del funcionamiento de la justicia, tanto para las partes como para los contribuyentes, en los que se incluyen los medios personales, jueces y otros recursos personales, medios materiales, infraestructuras, equipamientos informáticos y de todo tipo, justicia gratuita, etcétera. Una aproximación al coste de la justicia es evaluar cuánto cuesta cada unidad de producto del sistema, básicamente autos y sentencias. Así, fíjense, el gasto medio era en 1999 224.000 pesetas y había supuesto un aumento del 43% respecto de 1990. Hoy día se habla de un promedio de 1.800 euros por procedimiento, lo que nos da una idea de la relevancia del gasto y nos permite ponderar su razonabilidad en conexión con el resultado y la tipología del asunto religioso. Otros datos. Cada nuevo juzgado tiene un coste medio unitario de 460.000 euros al año. El gasto estimado por correo, por ejemplo, en Andalucía durante este año 2011 apunta a más de 10 millones de euros.
¿Se imaginan si estuviéramos informatizados electrónicamente cómo podríamos utilizar este dinero de otra forma? En el año 2010 el presupuesto en justicia alcanzó el 0,38 del PIB, 0,31 en Andalucía, cuyo gasto en justicia representa el 1,3 de su presupuesto total. Del gasto total en justicia, la partida correspondiente a la justicia gratuita se lleva el 6,7 en el ámbito estatal y en Andalucía el 7,1. Por ejemplo, en 2010 ese coste por justicia gratuita supuso más de 40 millones de euros en concepto de abogacía y casi 4 millones de euros en concepto de procuradores. Todo ello son cifras que nos deben hacer pensar. Pero fíjense, esas cifras las conocemos. Más desconocida y relevante es la cuantificación precisa de la disfuncionalidad de la justicia, las repercusiones o efectos económicos del mal funcionamiento. Y tenemos unos costes directos por mal funcionamiento y otros costes indirectos. Costes directos. No deja de ser curioso que no dispongamos de estimaciones agregadas sobre los costes directos de esas disfunciones. Por ejemplo, si se suspenden 2 de cada 10 juicios señalados, supone que los usuarios y sus abogados han de volver otro día, con los consiguientes costes, tanto los correspondientes a la parte pública como a los contribuyentes. Si la cifra aproximada de suspensiones de juicio está alrededor del 20 o 30%, imagínese el coste personal y económico del número de ciudadanos, particulares, policías y otros que se desplazan a los juzgados para volver otro día. Una muestra de esta dimensión tan poco conocida de los costes de la justicia debidos a deficiencias de organización y gestión lo tenemos en la instrucción del caso Jazz 42, el accidente en el que murieron 62 militares españoles. Fue citado a declarar ante el Juzgado Central de Instrucción un general de división, el jefe del Ejército del Aire. Era solo el primero de más de 50 testigos, en su mayoría militares, que debían declarar sobre las irregularidades que rodearon la contratación del avión. El general no pudo declarar, pues el titular del juzgado no pudo tomarles declaración ese día. Los testigos no se enteraron de la ausencia del juez hasta que llegaron a la Audiencia Nacional. El general de división estaba destinado en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz de la ONU con sede en Nueva York. Su cargo era el de director de la Cédula Militar Estratégica, que diseña las operaciones de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano. El general recibió a finales de agosto la citación del juez en su despacho de Nueva York, que le remitió el Ministerio de Defensa, junto con la correspondiente comisión de servicio que le garantiza el reembolso del coste del billete de ida y vuelta a Nueva York-Madrid y los gastos de estancia en la capital. El general fue citado de nuevo para declarar otro día, como nos ocurre en muchos días en los juzgados. Son cifras muy importantes que nos deben hacer reflexionar. Otro ejemplo, si el pleito se demora mucho, si se fomenta una litigiosidad excesiva, transferir 1 euro por la vía judicial cuesta bastante más de 1 euro. Esto hace aconsejable contar con procedimientos sencillos y poco costosos para reclamaciones de pequeña cantidad y escasa complejidad, y buscar vías alternativas que desjudicialicen esos conflictos. Parece notable, por tanto, la importancia de esos costes derivados del mal funcionamiento. Pero voy a más, costes ocultos o indirectos por el mal funcionamiento. Son evidentes y cuantiosas las pérdidas sociales derivadas de los llamados costes indirectos o ocultos, consistentes en un conjunto de actividades económicas o de otro tipo que no se realizan por el mal funcionamiento. Los ejemplos: responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Se ha pagado durante 2010 casi 5 millones de euros, en tanto que lo abonado en concepto de salarios de tramitación fue superior a 9 millones de euros. Costes derivados de una mala organización, coordinación y gestión, los ingentes gastos en depósitos externos de bienes y efectos intervenidos, en archivos documentales innecesarios. Son ejemplos de costes de la justicia debidos a deficiencias de organización y gestión. Por ejemplo, en Sevilla el depósito público generó un gasto de casi 500.000 euros. El anterior depósito privado ocasionaba un coste anual en torno a 1.200.000 euros. En Cádiz, de donde provengo, la deuda contraída con los distintos depositarios asciende a más de 4 millones de euros. En nuestras manos está que ese dinero se emplee de otra forma y repercuta en mejor justicia y medios. Y también tenemos paralización de dinero del tráfico privado y coste de oportunidad. La memoria de la Abogacía General del Estado del 2004 situaba en torno a los 14.000 millones de euros, aproximadamente 2,5 billones de las antiguas pesetas, la cuantía litigiosa económica que tiene comprometida globalmente el Estado en diversas instancias y en desigual manera dependiendo de las resultas procesales. 5 años después, el presidente del Consejo General del Poder Judicial nos recordaba
que solo en la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, encargada de resolver los asuntos de naturaleza tributaria, la cuantía total que se encuentra en litigio asciende aproximadamente a 6.000 millones de euros, cifra equivalente al triple del presupuesto de todo el Ministerio de Justicia para el 2009. Vemos, pues, cómo esa ingente cantidad de dinero, que podría estimarse en varios miles de millones de euros más en el conjunto de los tribunales españoles, se encuentra congelada y no revierte al circuito económico, bloqueando múltiples expectativas personales, empresariales e institucionales a corto, medio y largo plazo. La justicia en tiempo podría constituir un importante factor dinamizador de la economía nacional. Por otro lado, el coste de oportunidad, lo que se deja de ganar como consecuencia de los juicios, es enorme. Por ejemplo, si un plan de desarrollo urbanístico se ve paralizado de forma cautelar mientras se resuelve el litigio, las pérdidas resultan cuantiosas para sus propietarios y, aunque ganen el pleito, prácticamente nunca consiguen verse resarcidos. Lo mismo sucede cuando el litigio ha causado una caída importante del valor de las acciones. Los pagos a abogados, expertos y de otro tipo en que ha incurrido Microsoft son minúsculos comparados con la pérdida de valor que experimentaron sus acciones con el pleito, pérdida de valor acrecentada por la tardanza en resolverlo. Vamos a los medios de respuesta para terminar ya este primer apartado. En la actual situación resulta difícil hacer planteamientos de aumento de gasto público en justicia, que aún considerado como servicio básico para el funcionamiento del Estado de Derecho, no genera directamente riqueza ni crea empleo en cantidad relevante. La insuficiencia de medios, además de un problema en sí mismo, ha de interpretarse como la causa de que se den buena parte de los restantes problemas, aunque debe insistirse en que las deficiencias de la justicia no se resuelven solo ni principalmente con más medios, con políticas exclusivamente implementalistas. En este sentido, junto a urgentes medidas coyunturales y refuerzo de órganos sobrecargados, estimo inaplazable en una triple dirección que ya venía ampliamente desarrollada en la memoria del Tribunal Superior de Justicia. No la voy a desarrollar, los compañeros la conocen, incluso en Internet está publicada, y simplemente les comento tres matices. La primera, la transformación tecnológica, el expediente digital y las comunicaciones por medio electrónico. El futuro judicial solo se conseguirá con el pleno uso de las nuevas tecnologías informáticas, entrando con paso firme en la sociedad digital, única manera de generar productividad y ahorro de tiempo. Y además, si me lo permiten, con carácter piramidal, empezar por abajo, por los juzgados y no por arriba. El segundo, la racionalización de estructura y redistribución de efectivos. Según un estudio de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, sobresalen tres datos en la justicia española: elevada dispersión organizativa territorial, elevado nivel de empleo público no judicial, alto número de funcionarios y un número de jueces relativamente reducido. Con tales premisas se concluye en la más que evidente debilidad de la justicia española, producto de una inadecuada organización que impide obtener la eficacia esperada del importante esfuerzo presupuestario de los últimos años. Por ello, al margen de la tarea de plena informatización, resulta de todo punto necesario emprender el camino de racionalización de la estructura y redistribución de efectivos. Es necesario, sin duda, aumentar y mejorar la dotación de recursos humanos y materiales con que cuenta la justicia, pero no debemos perder de vista que la organización y gestión actuales no resultan afortunadas. En ese estado de cosas, a veces añadir más medios puede incluso generalizar y ampliar las disfunciones. Precisamente el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia exterioriza un desajuste entre los esfuerzos efectuados y la percepción social de nuestra justicia, que puede deberse también a problemas organizativos y a deficiencias estructurales que impiden aprovechar con eficacia los recursos disponibles. Por ello, conviene salir de una vez por todas de las inercias imperantes. Una importante, las demarcaciones judiciales obsoletas que hay ya que empezar a reformar. Y el segundo, y muy importante, avanzar en la correcta redistribución del personal, adoptar medidas ejecutivas y de gestión para garantizar una gestión eficaz y eficiente de los recursos humanos al servicio de la Administración de Justicia y romper la rigidez y actuales distorsiones de nuestra organización de trabajo. Órganos con exceso de personal, ausencia absoluta de movilidad en el entorno laboral inmediato, alto número de interinos, ausencia de especialización y, en fin, falta de gestión, control y disciplina que deja en entredicho la eficaz gestión de la oficina judicial y pone en tela de juicio la eficacia y eficiencia del actual sistema. La tercera medida sería el uso racional del proceso. Si la justicia es un valor y un principio a preservar, al tiempo que un servicio público, debemos educar a la sociedad en su uso racional. Máxime cuando la tasa de litigiosidad en nuestro país es con creces mucho mayor, como antes comentaba, que en los países avanzados del entorno.
Se han dado ya algunos pasos en esa dirección, como el que supone la publicación de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, que incorpora medidas de agilización en los órdenes civil, social y contencioso administrativo. No obstante, se ha perdido una gran oportunidad para introducir reformas procesales en el orden jurisdiccional penal, ámbito especialmente sensible, con un porcentaje de litigiosidad de casi el 70% sobre el total de asuntos, con dilaciones palpables que exigía medidas efectivas y prontas, de fácil plasmación parlamentaria y que los jueces debemos seguir esperando, como por ejemplo unificar el trámite procesal del sumario y del procedimiento abreviado, unificar la filosofía de los recursos o facilitar soluciones autocompositivas y programas de mediación, porque, como ustedes saben, la decisión marco del Consejo de Europa de la Unión Europea le pedía a España que a más tardar el 22 de marzo de 2006 introdujera la mediación penal, y ya llevamos más de 5 años de retraso. Bien, paso al segundo apartado, que sería: la justicia se percibe por el ciudadano como politizada, división de poderes e independencia judicial. Varios estudios muestran los efectos positivos de una judicatura fuerte e independiente. Un mejor desempeño de los tribunales parece haber llevado a un mayor crecimiento de los mercados de crédito. Un aumento del grado de independencia aumenta la tasa de crecimiento per cápita de un país. Llegamos así a la división de poderes e independencia judicial. Cada país imprime su sello al sistema legal, pero hay principios que trascienden las diferencias nacionales. La división de poderes y la importancia de una judicatura fuerte e independiente es, sin duda, alguno de estos principios. Es la característica esencial. Sin ella no cabe hablar de juez ni de poder judicial. Con una peculiaridad: la independencia no trata de situar al poder judicial en una posición de privilegio, sino que es un instrumento para que los jueces realicen la labor que la Constitución les encomienda. Es un medio hacia un fin. Por ello, todas las constituciones garantizan la independencia judicial y hay un principio ya recogido bajo los auspicios de las Naciones Unidas con el fin de reforzarla. Los principios de Bangalore, dice el primero: la independencia judicial es un requisito del principio de legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo. En consecuencia, un juez deberá defender la independencia judicial tanto en sus aspectos individuales como institucionales y servir como ejemplo de ello. Ahora bien, mucho más fácil y exigente la tarea de llevar esta reflexión a la práctica, singularmente ante la complejidad y distintas dimensiones de aquella. En efecto, el término independencia puede referirse a la característica individual predicable de cada juez y magistrado, referencia que ha sido la tradicional, o bien referirse también al bloque de la organización judicial, esto es, al Poder Judicial en su conjunto. Hoy día nadie discute en el plano de los principios que una judicatura independiente requiere tanto la independencia de cada juez en el ejercicio de sus facultades como del pleno de la judicatura para que su esfera de autoridad esté protegida de influencias evidentes o solapadas de otros actores. Por citar textualmente ese principio, la independencia judicial tiene tanto aspectos individuales como institucionales. Esto nos revela un aspecto idea clave: la jurisdicción es una función al tiempo que el judicial es un poder del Estado. De ahí que podamos distinguir una faceta de aplicación del derecho por el conglomerado de los juzgados y tribunales y otra organizativa y de gobierno interno. La función jurisdiccional corresponde en exclusiva a los jueces y magistrados, pero junto a ella la ordenación, gestión y administración tanto del estatuto del personal jurisdiccional como de los medios necesarios para el ejercicio de la función, precisa una serie de actividades que integran la función de gobierno distinta de la jurisdiccional, que tiene un carácter accesorio. Ambas dimensiones, la funcional o jurisdiccional y la orgánica o institucional, deben conectarse con el término independencia judicial. Las comento brevemente por separado. Independencia funcional o independencia jurisdiccional es la característica predicable de cada juez y magistrado. Se dice con razón que es la razón de ser del juez, una condición o virtud personal, un deber y una exigencia legal dotada de tal sustantividad que si el juez no es independiente es porque no quiere, al no tener más subordinación y atadura que el propio ordenamiento jurídico. Lo que ocioso resulta decir no es poco. Esta independencia presenta dos aspectos. El primero interno, que en el ejercicio de esa potestad el juez esté libre de toda influencia directa o indirecta en la aplicación de la ley y, por tanto, la independencia opera frente al propio juez, que es su primer guardián. También tiene un aspecto externo y significa esa libertad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional hecha frente a órganos, instituciones y los demás poderes del Estado.
Serían los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los jueces y magistrados, en el ejercicio de su función, son independientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno de los jueces, y todos están obligados a respetar esa independencia. ¿Cuáles serían las consecuencias de la independencia funcional? Dos. Una consecuencia legislativa. El legislador debe tomar medidas para asegurar que esos jueces ejerzan su poder de forma imparcial y no conforme a algún interés personal o influencia externa. Aparece así, por tanto, la necesidad de un régimen estatutario propio y específico, comprensivo de un conjunto de normas que regulen y establezcan el acceso, la formación, derechos y deberes de los miembros, independencia económica y, al mismo tiempo, las garantías para el ejercicio de la función. Una de carácter positivo, la inamovilidad, la responsabilidad, el sometimiento al imperio de la ley, y otras de carácter negativo, que engloban todo lo relativo a sus incompatibilidades y prohibiciones. Pero junto a esta consecuencia legislativa existe una consecuencia personal, el modelo ético de juez independiente, lo que yo llamo los atributos del juez constitucional. La actitud del juez es lo esencial, de forma que en última instancia solo de la voluntad de los jueces dependerá la verdadera independencia de la justicia. De ahí la propia representación. La justicia no es ciega, se acostumbra a representarla como una mujer con los ojos vendados y una balanza en la mano. La balanza significa la ponderación justa de los hechos y las pruebas. La venda, la defensa del juez ante las presiones, los prejuicios morales, religiosos, ideológicos, las tentaciones económicas e incluso los intereses de los jueces humanos al fin y al cabo. En palabras del juez americano Harlan Stone, el único freno a nuestro propio ejercicio del poder es nuestra propia mesura. Bajo tal premisa, a la hora de emitir su pronunciamiento, parece evidente que el contraste no se encuentra en la propia conciencia del juez, pues la sociedad no le pide que resuelva las controversias en función de su particular idea de justicia, sino en parámetros objetivos arraigados en la conciencia colectiva. Los deberes del juez han de contemplarse desde el punto de vista de los fines de la función judicial. Por ello, si lo que se le pide es que realice el derecho de forma justa y con sujeción a la ley, más ética será la actuación del juez, cuanto más se ajuste a los fines esenciales de constitución de la justicia y de tutela, lo que permitirá hacer más real el Estado de Derecho y aumentar la confianza de todos en él y en sus instituciones. Como señaló Otto Bischoff, el hecho de que el juez ostente el control de legalidad le otorga la responsabilidad última de cuidar y defender el orden constitucional de valores. El juez es garante de la ética social al erigirse en referente ético de la sociedad. Así llegamos a la complementariedad entre la llamada ética del deber con aquella otra ética de las virtudes, en la línea que han diseñado diversos códigos de ética judicial, tanto a nivel europeo como de Naciones Unidas. Pero es obvio que estas premisas, sobre las que no quiero insistir, de integridad y de ética profesional, deben ser la guía de cualquier responsable público y, por tanto, de innecesario detalle, salvo que aceptemos irremisiblemente que nuestra sociedad actual y vida pública camina inexorablemente a un cierto abandono y relajación de las profesiones como consecuencia del fuerte relativismo que nos rodea y que parece absolverlo todo. Paso a la independencia orgánica, la segunda faceta, la independencia institucional del Poder Judicial y la necesaria división de poderes. Como antes se dijo, las constituciones democráticas no solo subrayan la autonomía e independencia de la justicia como función, sino también como poder. No cabe relegar la independencia judicial a las funciones estrictamente jurisdiccionales, como último y exclusivo reducto. Es sin duda el aspecto más importante o esencial, pero no es el único. En nuestra tradición jurídica, la posición institucional del Poder Judicial en el conjunto de los poderes del Estado era de cierta subordinación, ya que aparecía vinculado al Ejecutivo en lo relativo a las funciones de administración, de gestión o de gobierno sobre los jueces. Conscientes de ese déficit, cobra una decisiva importancia tanto la función de gobierno como de administración sobre el Poder Judicial para aquilatar la posición de éste en el marco del Estado de Derecho. A nadie puede ocultarse que radica en ello el auténtico problema de la independencia institucional de dicho poder y, en la misma medida, la independencia de cada juez en relación con el órgano al que estas facultades de gobierno se atribuyen. Estamos, pues, ante un principio político esencial. Se trata de una válvula de seguridad íntimamente ligada a la confianza social con que debe contar el ejercicio de la función judicial, de innegable actualidad en los prolegómenos del bicentenario de las primeras Cortes Constituyentes,
cuyo primer decreto de la misma fecha de su constitución, 24 de septiembre, proclamó por primera vez en nuestra nación el principio de soberanía nacional y el de la separación o división de poderes. Aquella revolución liberal, con arranque en Virginia y desembocadura final en Cádiz, adquirió nombre universal en París el 28 de agosto de 1789 y condensó el mensaje esencial del proceso, el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Decía así: toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni establecida la separación de poderes carece de Constitución. La importancia de lo que estamos exponiendo se revela cuando el Constituyente de 1978 dedicó el título sexto de nuestra actual Constitución al Poder Judicial y no a la Administración de Justicia, elección tan consciente como significativa. Esta tradición nos recuerda el camino a seguir. Como decía Zaña en el discurso en las Cortes del 23 de noviembre de 1932, va mucha e importantísima diferencia de decir Poder Judicial a decir Administración de Justicia. Va todo un mundo en el concepto de Estado. Por eso hace 200 años quedó fijado el rumbo: separación de poderes e independencia del Poder Judicial en su conjunto, tanto de la función judicial, estricto sensu de la que antes hablaba, la parcela interna del juez cuando dicta sus resoluciones, como del bloque de la organización judicial. Alexander Hamilton, uno de los artífices de la Constitución de Estados Unidos, escribió una apología de la función de la judicatura en la estructura constitucional y subrayaba: no hay libertad si el poder de la justicia no está separado de los poderes legislativo y ejecutivo. La libertad no tendrá nada que temer de la judicatura sola, pero sí tendrá todo que temer de la unión de ésta con cualquiera de los otros departamentos. Lo expuesto nos lleva a examinar, no se preocupen, ya voy terminando, las consecuencias de la independencia institucional u orgánica. La primera sería la independencia indirecta. La segunda sería el autogobierno. Independencia indirecta sobre los medios. Lo que yo he puesto aquí que podría ser responsabilidad o corresponsabilidad en las funciones de administración o gestión. Se habla de la imprescindible independencia indirecta en lo que se refiere a los medios a disposición de cada juez para ejercer su función, de forma que no quede mermada la eficaz tutela jurídica por deficiencia de aquello. Para evitar condicionantes negativos, por eso se destaca la lógica de ciertas implicaciones, máxime cuando el Poder Judicial depende en cuanto a medios del Poder Ejecutivo, central o autonómico, sin capacidad económica ni de gestión propia. Un aspecto fundamental y primero sería la garantía de que la judicatura recibirá financiamiento adecuado. Y a esa inquietud apunta el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Corresponde al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la comunidad autónoma con competencia en materia de justicia proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su función, y no termina ahí, con independencia y eficacia. O sea, el propio legislador es consciente de la posibilidad de que esa función del Poder Ejecutivo, central o autonómico del que se ve precisado el judicial, pueda condicionar la independencia de una función que no es otra que la tutela efectiva y la garantía y protección de los derechos. Un segundo aspecto de suma importancia exigiría dotar al Poder Judicial de mecanismos para asegurar el cumplimiento y especial diligencia del Poder Ejecutivo a la hora de proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su función. Única forma de que el Poder Judicial se sienta responsable de una función pública con vocación de tutela eficaz y participe, en mayor o menor medida, en la administración y gestión de los órganos judiciales, al tratarse de elementos intrínsecamente unidos al núcleo esencial de la función jurisdiccional. Permítame enunciar algunas materias de plena actualidad, ejemplos del difícil equilibrio en este campo que no hemos solucionado en más de 30 años de democracia. El primero, la dispersión e indefinición competencial en materia de justicia. Una de las principales disfunciones que provoca el mal funcionamiento de la Administración de Justicia es la dispersión de competencias entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y los gobiernos de las comunidades autónomas. La sociedad no puede entender, porque no es razonable, esta dispersión que además conlleva una indefinición competencial que termina siempre resolviéndose en perjuicio del ciudadano. Se habla de nuestra multipolar Administración de Justicia con la complejidad y necesidad de ajustar su dimensión y estructura, descargándose de lo que no responda al test de racionalidad instrumental. Ejemplos llamativos de disfunciones
Lo tenemos, de un lado, en los diferentes e incompatibles sistemas informáticos que cooperan juzgados y tribunales en todo el territorio nacional, y de otro lado, en lo concerniente al control, poder de gestión, competencia normativa sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia. Junto a ello, emerge constantemente el debate acerca del razonable entendimiento de la llamada Administración de la Administración de Justicia, frase cuando menos singular que más de un quebradero de cabeza supone cuando se trata de materializar y evitar que no traspase ese límite. Otro ejemplo. La efectividad de las líneas esenciales estratégicas de la justicia quedan en último término al albur de las decisiones que se adoptan extramuros de los jueces. En este contexto está en el debate público, aunque todavía, todo hay que decirlo en voz baja, la cuestión sobre el ámbito competencial del Consejo General del Poder Judicial, en cuanto que órgano de gobierno de un poder estatal, para una mejor y más eficaz de gestión, debería tener dotación presupuestaria necesaria, cuando menos para ejercer funciones de planificación y ejecución de las medidas de refuerzo de órganos jurisdiccionales, sustituciones y suplencias, evitando que la decisión final, como ocurre por ahora, quede siempre en las administraciones prestacionales. Otro ejemplo. ¿Qué decir respecto de la organización que debe servir de soporte, instrumento y apoyo al ejercicio de la función jurisdiccional? Máxime cuando el diseño y proceso de implantación de la nueva oficina judicial no está produciendo todos los resultados deseados y genera una bicefalia en la dirección y coordinación de las labores instrumentales para el ejercicio de la función judicial. Al mismo tiempo, las reformas parecen despojar cada vez más a los jueces de facultades en la inspección y gobierno de los órganos judiciales, relegándoles a la estricta función judicial, que puede verse seriamente menguada en aquello que el Tribunal Constitucional denominaba elementos intrínsecamente unidos al núcleo esencial de su función, como sería la inspección y el control de la oficina. Si me permiten, porque anoche se me ocurría, con las exageraciones que pueda haber, ejemplifico en la singladura de un barco la realidad presente. Un capitán que cada vez manda menos y debe quedarse en su camarote esperando que soliciten su opinión. El segundo de a bordo que manda solo en determinados aspectos de la tripulación, y esta última, en fin, que puede moverse sin mayores contratiempos por el barco. Con todas las exageraciones posibles, retrata también verdades evidentes y nos obliga a pensar en el camino a seguir, en posibles rectificaciones en la estructura operativa funcional para asegurar la mejor navegación, entre otras razones porque todavía seguimos contando con un magnífico caudal humano. Podría seguir hablando de materia, pero prefiero terminar con un ejemplo curioso. La carencia de mínima capacidad o autonomía de los responsables institucionales del Poder Judicial a la hora de configurar personal de confianza, algo inaudito en los otros dos poderes del Estado. Y paso ya finalmente a la segunda consecuencia de la independencia, que sería la autonomía gubernativa del Poder Judicial y, por tanto, el llamado órgano de gobierno, Consejo General del Poder Judicial. Nos encontramos con la segunda consecuencia de la independencia institucional. Se trata de que el Poder Judicial pueda gobernarse en forma parecida como hacen el resto de los poderes. Profundizando en esta idea, surge en las Constituciones como garantía adicional la creación de un órgano de gobierno del Poder Judicial, en España el Consejo General del Poder Judicial, como órgano separado del Poder Ejecutivo, integrado no solo por jueces, sino también por otros actores de la vida jurídica, en cuyo nombramiento interviene el Poder Legislativo, pues la independencia orgánica no significa aislamiento, pudiendo estar representados todos los interesados, ya que la justicia no es ajena a nadie. Ahora bien, esta configuración alumbrada por la Constitución está condenada al fracaso si, como vaticinó el Tribunal Constitucional ya en el año 1986, invaden este órgano constitucional las divisiones ideológicas existentes en la sociedad y las pautas de comportamiento partidista, legítimas en otros ámbitos, pero perturbadoras allí donde la lucha por el poder ha de quedar en el umbral. Desgraciadamente, la experiencia acumulada desde el año 1985 ha ido confirmando los peores augurios. No es momento ni hay tiempo para un análisis de cuántos problemas surgen en relación con la posición constitucional del Consejo en relación con el conjunto de los poderes del Estado, elección de sus miembros, potestad reglamentaria, cierta independencia económica, como antes comentaba. Pero solo deseo destacar que es una de las máximas instituciones del Estado de Derecho y no puede reproducir las posiciones políticas ni quedar supeditado a la estrategia de tensión política que en ocasiones mueve a los partidos. Voy concluyendo, porque hemos pasado de las ideas a la realidad mundana.
Además, creo innecesario incidir más en una cuestión como esta ampliamente debatida y discutida, que será objeto de debate y discusión en fechas próximas electorales. Tampoco voy a extenderme más y abusar de su tiempo y comprensión. Deseo subrayar la filosofía político-constitucional surgida hace 200 años, que descansa en la idea de la justicia como un poder, un pilar específico y diferenciado de los otros poderes políticos. Profundizar en la democracia constitucional se revela como algo siempre necesario y nada superfluo a la hora de transformar el derecho y, por tanto, la sociedad. Por lo mismo, nunca estará de más reforzar la independencia del Poder Judicial e insistir machaconamente, si me lo permiten, en la efectiva separación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ya sea central o autonómicos. Las ideas constitucionales relativas a la separación y limitación de los poderes están hoy día más vigentes que nunca, por cuanto en todos los países el Ejecutivo adquiere una dimensión exorbitante que incide negativamente en la autonomía de los otros poderes. La tendencia expansiva del poder lleva a crear un Ejecutivo más poderoso que le hace proclive a una limitación del judicial. En el Estado moderno, la sociedad contempla al juez como asidero último de defensa de los derechos y libertades. La tendencia del poder seguirá siendo la de neutralizar la posibilidad de control jurídico. El camino no es, pues, caminar en esa dirección, sino en la contraria. En esta singladura, el Poder Judicial se erige en garantía central del Estado de Derecho, ya que asistimos a una especie de Estado de partidos, como decía un insigne constitucionalista, y a un proceso de confusión entre legislativo y ejecutivo, de modo que el Parlamento y el Gobierno parecen convertirse en subestructuras operativas de decisiones del programa de partido. Son palabras literales, no mías, sino, ya le digo, de un insigne constitucionalista. Vivimos en una época crecientemente judicializada. Por ello, como escribió Lowenstein en 1957 y suscribiría en 2011, la independencia del Poder Judicial constituye la piedra final en el edificio del Estado democrático constitucional del derecho. Estoy persuadido de que una más profunda y general convicción democrática conlleva una más frecuente y directa relación, integración y respeto institucional entre los tres poderes del Estado. Termino ya así. Garanticemos que la justicia sea independiente y, consecuentemente, imparcial. Además, que sea eficiente, lo que implica que sea accesible, que sea eficaz y solucione en forma razonablemente diligente los conflictos y, en fin, que garantice la adecuada y puntual ejecución de su sentencia, lo que es igual que sea efectiva. El conjunto de estas características determinará la seguridad jurídica propia de una sociedad avanzada y permitirá desarrollar un sistema económico que haga posible el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. En esa dirección deberían ir todas las reformas que nuestra Administración de Justicia precisa y demanda desde hace tiempo. Es cierto que la actual situación económica añade serias dificultades para atender debidamente esa demanda de reforma, pero como expresa el Nobel de Economía Krugman, en nuestro mundo lo que realmente escasea no son los recursos, ni siquiera la virtud, sino la comprensión. Lo que enlaza con la conocida cita del también Premio Nobel Ramón y Cajal: no hay cuestiones agotadas, sino hombres agotados en las cuestiones, lo cual me recuerda una frase que me decía hace poco un responsable político. Dice: Lorenzo, la justicia no es un problema, porque problema es lo que tiene alguna solución, ¿no es? La justicia no es un problema, porque no tiene solución. Yo creo que sí tiene solución. Probablemente la reforma de la justicia española no se agota con nuestro debate, con las iniciativas que se están poniendo en práctica, ni con las medidas legislativas, ejecutivas y presupuestarias que deben llegar. En todo caso, permítame destacar el caudal humano con que cuenta nuestra Administración de Justicia y confiemos, además, que la actual generación de jueces y magistrados no quede irremediablemente agotada en esta situación de crisis. Por ello, agradezco la invitación que me ha permitido venir aquí a comentar estas ideas, a recordar retos imprescindibles en materia de justicia, de cuyo valor y necesidad todos debemos ser conscientes. Les doy las gracias por su atención y, al mismo tiempo, les digo que estoy no muy contento en Sevilla, sino respondo a lo que me pedía mi presentador Damián. Tengo a mi hija, que está ahí arriba, sevillana, y por tanto también me siento sevillano. Muchas gracias.